Muchas bendiciones para tu vida. Que la palabra de Dios sea siempre tu deleite. Que te goces también en la alabanza a tu Dios. Y que no dejes de congregarte con el fin de oír palabra, de acercarte a tus hermanos, de tener comunión con los hermanos y probar tu gran amor hacia ellos y de avanzar en la fe en el Señor. Hoy voy a voy a hacer una reflexión sobre el hecho de ¿es realmente bíblico congregar masas? ¿Es ese realmente el fin de la orden que dio nuestro Señor Jesucristo sobre el Evangelio? ¿Congregar masas? ¿Cuál fue realmente la orden que el Señor dio? ¿Qué conlleva realmente el predicar el Evangelio? Pues voy a reflexionar con perspectiva de mujer sobre esto en base a lo que he vivido durante estos 40 años, no solamente desde mis inicios congregándome, sirviendo en varias áreas de la iglesia con mi esposo y yo, y ahora pues en la obra con más de 15 años de experiencia, tratando de ser lo más objetiva posible y misericordiosa también. Pero es solamente una reflexión y no busca contender, sino simplemente meditar sobre este punto sin atacar, sin buscar hacer sentir a nadie mal, sino simplemente llamado a la reflexión. Porque se tiene el concepto de que hay más, digamos, que Dios está donde hay más congregación que donde hay menos. O sea, que el respaldo realmente de Dios se ve en donde hay masas congregadas. Pero realmente ese es el fin. Eso es lo que el Señor Jesucristo ordenó. Porque la cita dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No dice vayan, hagan grandes casas, porque realmente templo solo hay uno y es el templo de Jerusalén. Lo demás que se hacían eran sinagogas, que eran lugares de reunión donde se enseñaba la palabra, y estas sinagogas se construían para la enseñanza, pero con autorización del templo de Jerusalén. Eran los lugares donde Cristo enseñaba. Y así comenzó la iglesia primitiva, en casas donde se enseñaba y se buscaba que se agregaran discípulos. Entonces, luego el apóstol Pablo pues funda iglesias, pero en los gentiles, ¿verdad? Sabiendo que era para desarrollarse en la enseñanza y agregar discípulos también. Actualmente los gentiles y en esta área de Latinoamérica pues se construyen también casas de enseñanza para que los discípulos se desarrollen y se puedan enviar a más para hacer nuevas casas. En realidad no son templos así, por así decirlo, sino son casas y deben ser casas de enseñanza, no solamente de reunión de cantidades de personas que creen que porque se reúnen y cantan alabanzas y aunque no le pongan atención al mensaje ni vayan a querer ponerlo en práctica ni cambiar, ya lo lograron, pues ya el día en que venga Cristo y se dé el arrebatamiento se van. Este
es de aclararles que no se trata de ir como a un lugar donde a sentarse y oír y cantar y salir, ¿verdad? Y volver y estar ahí y hacerlo durante años y que eso es, no. Y que solo con ofrendar o dar un diezmo e incluso los que por años sirven ahí pero nunca cambian porque tienen dos personalidades, la personalidad del templo y la personalidad de la calle, de lo secular. Entonces, es, es de, es de meditar esto, porque se está enviando un mensaje cuando se tienen templos enormes, que le llamémosles entre comillas templos, porque pueden ser simplemente edificios que congregan, que reúnen, porque la palabra congregar no es estar en grupos grandes. La palabra congregar es reunirse para adorar y para aprender y desarrollarnos y cambiar. Eso es congregar, es reunirse para adorar y para oír la sana doctrina, esa doctrina que golpea, en realidad sí golpea, porque realmente para transformarnos debemos ser a veces sufridos y en alguna medida recibir alguna tunda en el alma que como edificios nos haga temblar para que haya una congregación. Como dicen, no se trata de grandes mensajes, elocuentes mensajes, palabras que te hacen admirar al predicador por cómo lo presenta, sino palabras que tocan tu vida porque llevan una unción del Espíritu Santo y que están tocando tu alma, conmoviendo tu alma. Entonces, el punto de reflexión es masas, masas, grandes cantidades de gente o discípulos, porque el Señor Jesús hacía, como a Él lo seguían multitudes, Él hacía sacudidas y muchos en su sana doctrina y sacudidas que no era de Él, era del Padre, muchos se iban porque no soportaban, porque Él hacía sacudidas, como decimos, colaba, Él realmente raleaba las multitudes para que realmente Él lograra que se le adhirieran discípulos, personas que en realidad querían cambiar sus vidas y se enamoraban de la palabra que Él daba, que era Él mismo, y de la doctrina que Él traía, que era del Padre. Entonces, el éxito del Evangelio no está en las multitudes y congregar multitudes, sino en obtener discípulos para que vayan y hagan lo mismo, porque el Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces, esto no se trata de trabajo de púlpito y de escritorio, de rutinas, de una vida cristiana donde quien se desarrolla solamente es el líder, pero en las masas no pasa nada. Esto se trata de transformar y de reunir, y no de cantidades, sino de calidad. Porque esto de que viene la prueba del Señor en donde, ¿verdad? Hay hojarasca, porque realmente las grandes multitudes, si no se transforman, solo son hojarascas, porque viene el viento y las va a levantar o las queman y se hacen rápido cenizas. No hay en sí nada que resista. Entonces eso es peligroso. Pero yo dejo esta meditación no para contender, sino para llamado a la reflexión, a que no se trata de cantidad, se trata de calidad. Que Dios te bendiga.